Dejé clara esta tensión entre el clasicismo y el historicismo y cómo de alguna forma esto que llamamos humanismo sería esa vía del medio que nos va a permitir de alguna manera recuperar la filosofía antigua, ya no como esas piezas de museo, sino más bien como un acervo de sabiduría, como un viejo sabio donde buscar cierta guía, donde esos saberes embrionarios, de alguna manera, ahora nos permiten rehabilitar nuevas preguntas y, por ende, dar algunas nuevas respuestas a las ya habidas. Siguiendo Marcelo Boeri, otra idea que se nos va a aparecer en esta línea, si nos ocupamos de los antiguos, y esta es una idea bastante difundida también, como la anterior, es que si nos ocupamos de los antiguos, vamos a entender mejor a los modernos. Bueno, a ver, mejor. Creo que en realidad, si no nos ocupamos de ellos, entonces básicamente no vamos a poder entender a los modernos y los contemporáneos. Y esto no es un dato menor, porque de alguna forma se nos aparece la filosofía como un entramado, como una red. Y lo cierto es que uno puede ver la filosofía, o mejor dicho, la filosofía o la historia de la filosofía como una historia que gira en torno a un cierto vocabulario básico, y de ese vocabulario básico los pensadores comienzan a resignificar esas nociones para darle distintas formas y poderlas entender y reactualizarlas. Entonces, para no creer que uno descubre la pólvora, es interesante haber leído a Platón, a Heráclito, a Aristóteles, para que básicamente uno no llegue a pensar que determinado pensador o filósofo contemporáneo está diciendo algo nuevo, algo magistral, cuando quizás está simplemente resignificando, parafraseando algo que ya dijo, por ejemplo, un sofista. Y esto es un buen punto, un punto importante, porque de alguna forma, ocupándonos de los antiguos, vamos a poder iluminar a los modernos, a los contemporáneos. Pensemos, por ejemplo, en Heidegger. Por ejemplo, en Ser y Tiempo, las primeras páginas, después de una serie de ideas, va a tomar un fragmento del Sofista de Platón para recuperar todo el pensamiento sobre el ser y el ente y hacer lo que él denomina después la diferencia ontológica. Pero podemos ir incluso un poquito más allá. Aquellos que han cursado la carrera de psicología y se han puesto en contacto con los textos de Lacan, Lacan es un pensador que podríamos denominar oscuro. Y lo cierto es que para comprender mucho de la corriente filosófica del pensamiento de este autor, de Lacan, no podemos entrar y penetrar en él si no estamos familiarizados, por ejemplo, con la posición sofística de Gorgias de Leontinos. Si no estamos al tanto de la preeminencia que tiene la palabra de este sofista para Lacan. Por ejemplo, de hecho, Bárbara Cassin hace un laburo interesantísimo donde va a comparar a Lacan con los sofistas en un texto llamado Lacan el sofista. De hecho, esta postura de Lacan incluso hasta sobre la transferencia en el Seminario 8, es un análisis pormenorizado del banquete de Platón. Es decir, no vamos a poder comprender las nociones que esboza en la concepción de la transferencia, según Lacan, si no leímos, si no nos pusimos en contacto con, por ejemplo, la idea de Eros en el banquete. Es decir, que la historia de la filosofía, como dije antes, es una historia del pensamiento en red, una especie de red de pensadores, red de filósofos. Incluso hay una idea de Heidegger que me resulta sugestiva, donde él menciona la idea de que yendo hacia atrás en la filosofía es cuando se avanza. Es decir, uno toma carrera estudiando a los antiguos. Y lo cierto es que no podemos encararla en un sentido progresivo a la historia de la filosofía, como puede pasar con otras ciencias. Es decir, que Heráclito en ese sentido puede llegar a ser incluso hasta tan contemporáneo como Derrida. Y de hecho el pensamiento de los antiguos sigue teniendo actualidad al día de hoy y puede servirnos de fundamentos, como dije en el primer video. La filosofía antigua sigue de alguna forma sirviendo para construir puentes de sentido entre las viejas ciudades del pensamiento y las nuevas ciudades del pensamiento y poder conquistarlas.
¿sí? Como hizo Alejandro Magno, por ejemplo, con la ciudad de Tiro. Ahora, este punto es interesante porque difícilmente podamos comprender a los pensadores contemporáneos si no comprendemos a los antiguos. Hay mucha gente incluso que quiere leer a Nietzsche sin haber leído a Platón. No es imposible, digo, es dificultoso. De hecho, el mismo Nietzsche va a decir que la historia de la filosofía es la historia del platonismo. Si no entendemos a Platón, Nietzsche va a ser como mínimo denso, porque el pensador lo retoma. Nietzsche mismo retoma la filosofía antigua. Repite, remite, retoma. Y en esto, y perdón si repito, y de hecho, bueno, a ver, repetir es parte de la filosofía. De hecho, la filosofía para mí es saber repetir. Pero repetir de tal forma que la filosofía se actualice en cada repetición. Y esto de ver la filosofía, o la historia, mejor dicho, de la filosofía como una red, es cuanto menos sugestivo, porque si uno no conoce a los pensadores del pasado, puede caer en el error, como mencioné antes, de pensar que descubrió la pólvora de determinado pensador, cuando alguien ya lo dijo. De hecho, hay muchas corrientes de pensamiento actuales, que tienen muchísima difusión, que tienen muchísima prensa, que parecen originales, cuando en realidad no son para nada novedosas. ¿Por qué? Porque ya alguien lo dijo primero. O peor aún, desarrollar una idea propia bajo un pensamiento que parece una gran novedad y uno pensar que descubrió uno mismo la pólvora hasta que alguien viene y te dice, pero esto ya lo dijo, te puedo asegurar que no hay nada más desilusionador que creerse original y descubrirse copia. Esto es tremendo para un pensador. Y en este sentido, Aristóteles es un gran pensador de la red de la filosofía, porque más allá de que en ocasiones, como dije en el primer video, readapta los pensamientos, incluso a veces hasta los tuerce un poquitito para que encajen en su propio sistema, logra saber, gracias a eso, qué dijeron sus predecesores y qué dice él, y poder discriminar. Y ahí, entonces sí, estar seguro de la originalidad de su pensamiento. Y esto sí que es maravilloso, porque cuando uno puede recuperar el pensamiento de los antiguos, no solo puede rehabilitarlo, sino también puede ver qué es lo que no pensaron. Y a mí me gusta incluso, y esto es algo que he visto a lo largo de toda mi carrera, uno puede pensar la filosofía, pensémosla como un texto, ¿sí? Un buen filósofo no solo se centra en las palabras, sino que observa las comas, percibe los márgenes, los espacios entre letras y palabras. Bueno, la filosofía se mete ahí. La filosofía es también pensar las fronteras del ente, no solo el ente, no solo el ser, pero de esas nociones fronterizas, de esas grietas de vacío, de lo no pensado, es donde Heidegger va a hablar o va a mencionar esta idea que es maravillosa de lo por pensar. Pero solo podemos pensar lo por pensar cuando estamos seguros de lo ya pensado. Ahí entonces estamos en estado de ser por cuanto menos originales. Y si no lo somos, entonces honrar a los que nos precedieron, reconociendo su estatus de lo ya pensado, para darle un nuevo giro a lo por pensar. Y ahí está el secreto de hacer filosofía, pensar lo por pensar. En el próximo video voy a hablar de la diferencia entre aprender sobre filosofía antigua y aprender de la filosofía antigua. Bueno, te espero entonces en el próximo video. Suscríbete, no te olvides.